Barra de Opinión presenta. Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Entre Tres. La semana pasada el presidente Calderón anunció lo que parecieran ser los últimos cambios de la administración en términos de gabinete, o por lo menos los más recientes. Algunos estaban muy anunciados: la salida del secretario de Hacienda, la sustitución por el exsecretario de Energía, José Antonio Meade, algunos más que se veían más o menos previsibles para llenar los huecos que se iban abriendo. Pero fue sorprendente, por lo menos para algunos analistas, para mí ciertamente, que hubo cambios no esperados en el Gabinete de Seguridad. Sale el director del CISEN, que es la agencia de inteligencia del gobierno mexicano, y es sustituido por quien era el vocero y secretario general del Sistema de Seguridad Público, Alejandro Poiré. Entonces es un tema que ciertamente no le ha permitido al gobierno todavía cuadrar bien cuál es la estrategia, cuál es la narrativa de esta estrategia. Es el tema que todas las encuestas indican que más peso y más importancia tiene para los ciudadanos. Es el tema que va a marcar la campaña probablemente, y por eso en este programa hemos decidido invitar a tres especialistas en el tema para discutir hoy qué sabemos, qué podemos decir, qué nos falta en esta enorme y complicada lucha contra la inseguridad en México. Y tenemos a tres invitados de primera. Ernesto López Portillo, bienvenido. Hola. Ernesto. Muchas gracias. Alejandro Ope, bienvenido. Gracias. Alejandro. Y Eduardo Guerrero. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros. Y yo creo que podríamos quizás, si les parece, empezar por decir dónde estamos. Digamos, a fines del año pasado había un enorme optimismo del gobierno federal de que finalmente estábamos llegando al techo, al cambio de tendencia, que sí había habido muchos muertos, pero ya estábamos viendo una disminución en los mismos. Y lejos de haber observado eso, se vio quizá en los primeros meses, se ha estabilizado, hay una cierta tendencia a la alza, y hay un movimiento además geográfico. Zonas del país que antes no parecían ser un problema, como Veracruz, están empezando a ser que es un problema más serio. Otros que estaban muy mal han mejorado, pero no tanto como desearíamos, el caso quizá de Chihuahua. Pero en fin, claramente es un tema que no está para nada encaminado. Hay un enorme debate en torno a cuál es la estrategia correcta, y pues quizá podríamos empezar a discutir estos temas. No sé quién quiere empezar. Bueno, si quieren, empiezo a dar algunos trazos generales. La violencia efectivamente se ha estabilizado a nivel nacional. En algunos lugares como Ciudad Juárez, que nos preocupó tanto tiempo y que nos sigue preocupando obviamente, pero ahí ha habido una disminución gradual de la violencia, que también, digamos, se ha estabilizado en los últimos meses. La caída, digamos, también se detuvo. Pero tenemos unos lugares como Acapulco, en donde está muy preocupante la explosión de la violencia. El mes pasado, según los datos que yo tengo de medios, 150 ejecutados solo en agosto en Acapulco. Tenemos la duplicación del número de ejecutados en Veracruz, de aproximadamente 45 en julio a aproximadamente 90 en agosto. Tenemos el problema tremendo también en Monterrey, una violencia pues con estos eventos como Casino Royal, como lo de Sabino Gordo, de al parecer mafias que extorsionan negocios, con un número de muertos espectacular, que también está pues llevando los niveles de violencia a 100 ejecuciones mensuales, 120. Entonces, pues es un panorama de claros oscuros. A mí me parece que en algunas cosas, en algunas zonas parece mejorar el asunto, en otras empeorar. El asunto ha cambiado de naturaleza en algunas regiones por el asunto de la fragmentación de los cárteles y esta aparición masiva de mafias, de grupos mafiosos locales que extorsionan, que secuestran, ¿no? Entonces, y aquí los gobernadores y los alcaldes tienen que, pues ya no pueden eludir el problema, tienen que enfrentarlo, tienen que ser creativos, tienen que ver con esos pocos recursos y capacidades que tienen cómo maximizar su impacto para poder sobrellevar esto
contenerlo y eventualmente disminuirlo, ¿no? Ahora, parecería que uno de los temas que está ahí, de las capacidades locales, tiene que ver también con los cambios de gobierno. Parecería una cierta asociación o causalidad entre dos estados cuyos gobernadores entraron recientemente, Guerrero y Veracruz, y un cambio importante en la tendencia. ¿Por qué una misma política federal está generando mosaicos tan distintos a nivel estatal? ¿Y qué explica el relativo éxito de Chihuahua? ¿Qué podemos aprender, como en su momento Tijuana, que yo estuve hace una semana, y claramente en Tijuana la situación ha mejorado de forma muy importante? ¿Qué nos dicen estos contrastes? Estados que se deterioran muy rápido y estados que entran en una tendencia de mejora más o menos pronunciado. ¿Cómo nos puede servir esto para entender el fenómeno de la violencia en México? Yo propondría dos cosas. Primero, efectivamente, en algunos casos ha habido incrementos de violencia asociados con cambios de gobierno a nivel estatal, pero es interesante que en otros no. Pienso, por ejemplo, el caso de Aguascalientes o el caso de San Luis Potosí, aunque digamos ahí hay un tal vez más ambiguo. Es probable que haya arreglos ahí muy locales, muy específicos, que se rompan al momento de cambiar un gobernador, aunque es probable que esto sea mucho más notorio a nivel municipal que al nivel estatal. Efectivamente, yo creo que hay unas divergencias importantes en el comportamiento, pero eso no es nuevo. Si 20 municipios más o menos explican la mitad de los homicidios vinculados a la delincuencia organizada, según la base de datos de Presidencia, entre diciembre de 2006 y diciembre de 2010. Ciudad Juárez por sí solo explica casi 20% de ese total. Lo que yo creo que estamos observando es que o sea, el impacto de la delincuencia organizada es altamente diferenciado dependiendo de qué tipo de flujos de ingresos se generen en ese punto, qué tipo de organización esté presente, que yo creo que también puede haber diferencias importantes, qué tipo de organización mafiosa se extienda a redes específicamente. Por ejemplo, y hay casos donde hay mucha violencia, pero es mucho menos visible o al menos mucho menos espectacular. El caso de Sinaloa, ¿no? Que tiene el segundo lugar nacional sobre todo el periodo, pero pues, del cual prácticamente nadie habla, ¿no? Está como en el campo, está en la sierra. Una parte de esa violencia puede ser rural y puede estar asociada al fenómeno de producción de narcóticos o de trasiego de los mismos, y esto es mucho menos visible que un caso como el Casino Royal en pleno Monterrey, ¿no? Ahora, nadie está exento, las cosas se mueven con una enorme rapidez. Los dos grandes puertos que conectan la Ciudad de México, Acapulco y Veracruz, que fueron muchos años razonablemente pacíficos, hoy están en una situación pues, de mucha preocupación. ¿Qué podemos esperar? Es decir, de estos dos lugares, en los lugares que nos rodean? Morelos ha tenido un incremento muy notable en el número de asesinatos vinculados con el crimen organizado. Digamos, ¿qué mensaje le podemos mandar a la ciudadanía de se pueden anticipar hacia dónde van los problemas? Si alguno de estos estados va a tener una tendencia creciente, o sea, ¿cuáles son los fenómenos que explican los cambios de tendencia, Ernesto? Pues es que esta pregunta que haces es una de las más importantes preguntas que no están siendo adecuadamente contestadas por nadie. Y ese es el primer problema, que es los límites para identificar el problema, caracterizar el problema con claridad. Digamos, si uno está pensando cómo repartir agua en una zona, cómo lograr una distribución adecuada de agua, cómo lograr acceder a educación, bueno, ahí puedes identificar, caracterizar los problemas con más claridad. Estamos enfrentados a un problema enorme. En general, la violencia es difícil caracterizar sus causas, pero la nuestra es además una violencia con una dinámica extraordinaria de cantidad y calidad en términos de modificación, de transformación. Estamos tratando de entender la violencia de una manera y resulta que se ha movido ya en formatos y en su geografía. Yo sacaría de la mesa cualquier uso de la palabra éxito, porque lo que me parece que nos toca en este momento, con todo el trabajo que nos cueste, es reconocer el tamaño de la tragedia en la que está este país. No hay
estudio publicado, ni tampoco el tiempo suficiente para hacer estos estudios que hoy nos permita caracterizar una práctica institucional o una política pública como exitosa en este país. Pero no, veamos, la gente de Tijuana se siente que hay 3 años exitosos, porque antes no podían salir a la calle y ahora sí, no podían ir a los restaurantes y ahora sí. Digamos, no sabemos si sea sostenible, quizá no sabemos las razones, pero en Tijuana están mejor que hace 3 años. Bueno, Y están hay estudios mucho... que dicen que no, y hay organizaciones de la sociedad civil locales, qué bueno que pones ese ejemplo, porque justo el Instituto Me Cargo está recibiendo hoy muchas evidencias que estamos estudiando sobre conductas muy graves que pudieran estarse dando en la policía local, precisamente porque estamos tratando de certificar a la policía local para darle una buena noticia al país, porque también están haciendo cosas muy buenas. Pero en el concierto internacional existe el concepto de prometedor y exitoso. Exitoso significa que ha sido evaluado por un tiempo mínimo, conforme a un método que pueda ser soportado, en donde puedes anticipar estas tendencias de las que tú preguntas. Quiero agregar que el gobierno federal ha estado todo el sexenio diciendo que el problema es principalmente local. Y sumar a esto el dato que nos acaba de dar México Evalúa, en donde dice que el promedio mensual de delitos del gobierno de Calderón frente al gobierno de Fox implican un crecimiento de 75%. Entonces, estamos en un país donde unos y otros dicen que el problema está ubicado en el otro lado, y al final, cuando haces tu saldo en términos de victimización, la suma de los datos que permiten medir la victimización, pues la sociedad está en una situación verdaderamente desesperada en muchos casos. Mucho peor que antes, eso no queda. Desafortunadamente. Ahora, pero ¿dónde podremos agarrar algunas pistas de qué funciona y qué no funciona? Podemos llamarle prometedor para no meternos en una definición que requeriría ya una certificación, una cierta estabilidad. Pero, ¿hay historias prometedoras? Yo diría que Ciudad Juárez sí es razonablemente prometedor, aunque claramente no es exitoso. Sigue teniendo por los rubros de 100 homicidios dolosos cada mes. Claro que llegó a tener más de 300. Pero sí hay allí algunas prácticas. ¿Y cuáles serán esas prácticas? A ver, por ejemplo, hay algunas zonas de la ciudad donde han venido aplicando algunas prácticas de prevención muy situacional, muy local, donde al parecer ha habido disminuciones significativas en términos de homicidio, de extorsiones, de secuestro, ¿no? Hay una zona en Ciudad Juárez conocido como PRONAF, donde al parecer ha habido algunos indicios de que empieza a funcionar eso. En Tijuana yo creo que es un caso controversial en muchos sentidos, en parte por la personalidad del que fue su jefe de la policía y que es jefe de la policía en Ciudad Juárez, ¿no? El teniente coronel Isaola, pero podría haber allí algunos indicios, de nuevo, tal vez muy iniciales, de que algo puede funcionar. Y bueno, y a nivel federal, pues hay algunas cosas que se han venido trabajando, se han ido construyendo algunas capacidades que previamente no se tenían. ¿Cómo cuáles? Yo diría que, por ejemplo, la Policía Federal tiene muchas mayores capacidades de inteligencia de las que tenían al inicio del sexenio, tiene tal vez mucho mayores capacidades tecnológicas de las que lo tenía al inicio del sexenio. Si eso es suficiente o no, pues es otro. Puede no ser suficiente, pero agrega, ¿o no, Eduardo? Mira, hay dos eventos que a mí me parecen bien importantes y que muestran cómo sí se están moviendo las cosas tanto a nivel federal como a nivel estatal. Por ejemplo, el gobierno federal no dio a conocer esto, pero se filtró a través del Departamento de Estado americano vía un periodista de El Paso, Alfredo Corchado, y acá lo sacó Raimundo Riva Palacio y la agencia Stratford, de un operativo Lince Norte, focalizado contra Zetas en Nuevo León, en Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí. 20 días de operativo, más de 200 detenidos, sobre todo halcones y policía municipal vinculada con Zetas, que ya muestra que sí están pensando en estrategias disuasivas, ¿no? Ellos no quieren aceptar esto, no lo están anunciando, porque significaría que es una rectificación y que quizás lo anterior fue un error y vendrían recriminaciones y acusaciones de 45,000 muertos y hasta ahorita te diste cuenta de que la estrategia no estaba resultando óptima. Entonces ahí yo sí veo que se mueven las cosas. Obviamente si esto tiene buenos resultados, lo que va a decir el gobierno es, ya ven, teníamos razón, había que perseverar y ahora las cosas están mejorando.
Obviamente esto no se debió por la estrategia original, sino por las modificaciones que están haciendo ahora en el camino en este último lapso del gobierno. Pero es una buena modificación, dirías tú. Claro, por supuesto. La está haciendo, por cierto, quien operó esto es la Armada de México, quien tiene a elementos entrenados en estas prácticas en otros países y que parece que son, digamos, elementos que pueden llevar a cabo una operación de este tipo. ¿Tú esperarías, ¿no? por ejemplo, en esas zonas, si continúan esos operativos, una caída en los niveles de violencia? Debería ser, ¿no? Y otra cosa que también te quería comentar es que por primera vez noto que un gobierno estatal se lanza con un operativo de este tipo de carácter disuasivo sin el apoyo del gobierno federal. ¿De qué estado estamos hablando? Estado de México. La captura, digamos, esto no sé si está vinculado o no con que ahí sea gobernador un aspirante presidencial que quizás esté empezando a también experimentar con nuevas estrategias para si eventualmente llega a ser presidente de México. Pero la cosa es, tal como la comentó el procurador en los medios, el procurador del Estado de México, la manera como arrestaron al líder de la mano con ojos, Óscar García, el compayito, y todo lo que se reseñó en la prensa pareciera, y paso por paso, una estrategia de libreto de carácter disuasivo. Es decir, le avisaron a la célula. Primero, formaron un grupo al interior de la Procuraduría especializado, con capacidades de inteligencia mayores y operativas mayores. Le avisaron a la célula que iban por ellos porque estaban, con una alta violencia en la zona, en los municipios donde opera. Les dijeron que iban por ellos. Recibieron el mensaje, hubo deserciones de esa organización en el Estado de México. El líder de la célula, de hecho, para disciplinar la célula y garantizar su cohesión, mandó matar a estos desertores. Pidió que dejara él de ser el blanco del Estado de México y lo terminaron agarrando. Hubo 28 detenciones de los sicarios de la célula, agarraron a esta persona y bueno, aunque la célula opera también en Guerrero, en Morelos y no está, digamos, suprimida, me parece que sí fue un golpe interesante y sobre todo me llamó la atención el método, ¿no? Regresamos a discutir esto y otros temas aquí en Entre Tres. Bueno, seguimos platicando aquí sobre las opciones, las alternativas frente al problema de la inseguridad y hablábamos en el último segmento sobre la importancia de la inteligencia, de lograr una información que sea procesada con claridad profesionalmente y que uno de estos elementos podría darnos armas, herramientas para la disuasión y la disminución de la violencia en el país. No sé, Ernesto, si tengas una apreciación distinta a la que nos presentaba Eduardo hace unos momentos. No, desde luego respecto al caso no tengo nada que discutir porque no lo conozco, pero creo que el análisis tiene que ser como en múltiples niveles de las capacidades del Estado, pero también de la sociedad. Las sociedades que avanzan frente a la violencia y la delincuencia son avances, cuando menos en democracias, son avances que incluyen mejores capacidades de las instituciones, pero también de las propias comunidades. México tiene un problema nacional en términos de la relación entre la sociedad y sus instituciones. No es un problema federal, no es un problema del presidente, y vendrá otro presidente y eso no tiene por qué cambiar de un día a otro, porque es un problema sistémico en el país, que tiene que ver con la confianza de las instituciones hacia la sociedad y de la sociedad hacia las instituciones. Yo quiero enfatizar que en la confianza hay un pasivo estructural en el país. Y que no tiene, digamos, una tendencia que empieza a recuperarse la confianza. ¿No verías tú una trayectoria alentadora en ese sentido? No, si estás viajando, es mi caso, a estados y municipios con mucha regularidad, lo que hay es una profunda desesperación en donde hay y en donde no hay también indicadores objetivos de violencia y delincuencia extremos. Y eso tiene que ver con una percepción de la gente de sentirse desprotegida.
Esto, a su vez, pues tiene muchas explicaciones, pero tiene una muy clara, que es que a las instituciones no se les mira como un recurso de protección, como un recurso de amparo frente a un escenario objetivo, pero también frente a una percepción desmedida de riesgo. En ese sentido, señalo pues que este sexenio es un sexenio, voy a decirlo así, olvidado en términos del trabajo de la relación intersubjetiva con la sociedad. Sí se han creado capacidades, estoy completamente seguro que la Policía Federal va a entregar un saldo de capacidades nuevas, duras en mucho sentido, pero vamos a seguir revisando cuál es la percepción de la gente. Y la percepción de la gente no nos permite tener un saldo mayoritario de confianza todavía tampoco a la Policía Federal. Por eso se conecta mucho con lo que escribe Eduardo Guerrero en el número de Nexos más reciente sobre pues opciones distintas a la protección, que no son las opciones de la protección legal, sino de la protección ilegal, en donde, digamos, este concepto de la mafia creo que es el que debemos empezar a usar y dejar atrás o a un lado esta idea de que el crimen es el narcotráfico exclusivamente, sino que estamos en presencia ya de estructuras, organizaciones distintas, ¿no? Claro. Tomo un minuto nomás que le va a Alejandro, pero menciono que sí hay, como veo yo, una multiplicación masiva de células mafiosas en el país. Y ahora me parece más común, yo también viajo a estados, municipios, y cada vez más hay quejas de extorsiones, de secuestros, que tienen que ver más con un trabajo de estas células locales mafiosas que con el crimen típico de las grandes organizaciones de trasiego de drogas, ¿no? Y me parece que ese va a ser un fenómeno quizás es más agresivo a la sociedad, y creo que todavía no tenemos las claves sobre cómo resolverlo. Ahora, el gobierno ha argumentado, no consistentemente, pero dice, bueno, teníamos un problema de seguridad nacional y por eso había que enfrentar a estos grandes capos que estaban desafiando al Estado, a veces localmente, a veces más generalmente, habían penetrado las organizaciones federales supuestamente más importantes, la Agencia Federal de Investigaciones, la Policía Federal. No usa la palabra desgraciadamente, pero bueno, esto se transformó en un problema de seguridad pública. Y ahora hay que enfrentar con nuevos recursos a estas mafias más pequeñas, pero más violentas. Uno, ese discurso es correcto y segundo, es parte de la solución, Alejandro. A ver, yo creo que sí hay un avance desde el punto de vista conceptual en la discusión sobre el tema. Yo creo que empieza a haber un consenso muy tenue de que un objetivo es combatir a la delincuencia organizada y otro objetivo es reducir el delito violento. Son objetivos que pueden tener traslapes, pero que no son equivalentes. Yo el símil que utilizo es, en un desastre natural, el primer objetivo es rescatar a la población en riesgo. El segundo es ponernos a discutir sobre la política hídrica del país o ponernos a discutir sobre las posibilidades de cambiar, poner impuestos al carbono, ¿no? Yo creo que empieza a surgir la necesidad de tener una política específica de reducción de violencia, algo que eso no lo teníamos hace algunos años. La delincuencia organizada previsiblemente sí ha cambiado de rostro. Yo creo que al menos en términos de ingreso el narcotráfico sigue siendo con mucho dominante en términos del portafolios de actividades de las organizaciones de delincuencia. Previsiblemente una buena parte de estas organizaciones mafiosas de las que habla Eduardo son muy pequeñas. Ya no representan una amenaza existencial al Estado, ¿no? Algunas de estas organizaciones de nuevo cuño que han surgido en Acapulco, el Cártel Independiente de Acapulco, el Cártel Pacífico Sur y algunas otras, ya son de una escala mucho menor. Y ahí ya estamos... En términos de su reclutamiento, de su poder agresivo... En términos de ingresos, en términos de número de integrantes, en términos de sofisticación logística, más gente. Es probable que por peso de ingreso que reciban sean mucho más intensivas en violencia de lo que es una organización dedicada en lo fundamental al tráfico internacional de drogas.
Ahora, ¿qué haces con estas? ¿Cuál es la política frente a estas? Yo creo que hay dos tipos. Eduardo ha venido escribiendo sobre el tema desde hace algún tiempo. Hay algunas otras maneras de aplicar este tipo de principios. Una posibilidad es que hubiera un compromiso explícito de las autoridades federales o locales, en su caso, de atender prioritariamente algunos tipos de actos de violencia, particularmente serios. Pienso, no sé, incidentes con 10 o más víctimas, ¿no? Incidentes que involucran a menores de edad, incidentes que involucran a policías. Poner algunas líneas, algunas rayas en la arena que no se han puesto de manera muy explícita o muy clara en estos años, ¿no? ¿Y ya tienen los estados las capacidades institucionales en caso de que esa fuera la solución para poder hacer que se cumpla la línea que pusiste en la arena? Previsiblemente muchos no, algunos tal vez sí. El gobierno federal yo creo que sí tiene capacidad para poner la raya en la arena en algunos casos. Ejemplo, casos con 10 o más víctimas no han de pasar de algunas decenas en el año. Es que yo creo que entraste muy bien y saliste muy mal. Me explico. No. Si es cierto que estamos en capacidad de centrar al menos una parte importante de nuestra política pública en el combate a la violencia, sería una gran noticia para el país. Pero donde disiento es en nuestra capacidad de reconocer hoy la debilidad institucional, precisamente empezando por los diagnósticos de la violencia. Hay una nota que acaba de publicar el Universal, no recuerdo la fuente, probablemente la recuerden ustedes, donde la principal causa de muerte de los jóvenes por primera vez son los homicidios, no los accidentes. Es una nota que acaba de salir. Yo no sé con cuántos municipios a nivel nacional. Eso es 2007 noticia, para acá. Una noticia terrible. Es una noticia ¿no? aterradora. Es un dato Por espeluznante. eso me causa problema hablar de éxitos en una sociedad en donde nuestros jóvenes mueren por homicidio principalmente. Pero necesitamos el diagnóstico concreto y la distinción clara en las políticas de para qué hacemos las cosas en cada caso. Y un aspecto más, el tema militar y el tema civil. Dicen los que defienden lo logrado en Colombia que uno de sus grandes activos es haber podido coordinar a las autoridades civiles y a las autoridades militares. Yo les doy dos casos recientes, dos informaciones recientes que no me permiten concluir nada, excepto que las cosas podrían no ir en el camino que queremos. En el Alcázar me tocó acompañar al doctor Narro a presentar la propuesta de la UNAM, y una de las cosas muy importantes que dijo García Luna fue que el ejército está reduciendo sus intervenciones en términos de soporte federal, porque la Policía Federal tiene las capacidades necesarias para hacerlo, y que el gran desgaste del ejército es estatal y municipal. Después nos enteramos que está aparentemente por solicitar, o ya solicitó, el ejército presupuesto suficiente para 18 nuevos batallones GAFE, precisamente para desplegarlos en actividades de combate a la delincuencia organizada. A lo que voy es muy sencillo en tus preguntas de futuro. O este país tiene autoridades coordinadas, o no hay política que valga. Si se fragmentan los procesos de construcción de información y de aprovechamiento de la información, ni este país ni ninguno pues, puede construir una política ordenada, eficaz, de largo plazo, sostenible. Entonces, mi pregunta es, porque yo tengo la duda de hacia dónde vamos en términos militares y civiles en la política en México. Yo no tengo la certeza de que no tengamos la necesidad de seguir transfiriendo el control de autoridades históricamente civiles a autoridades militares en términos de decisiones en materia de seguridad. No porque yo quiera que suceda así, sino por el tamaño de la problemática frente a las capacidades reales a lo largo del país en términos precisamente de la violencia. Fíjense que en mi experiencia como consultor, estos problemas que parecen como inabarcables, como imposibles de abordar o de resolver, resultan ya cuando los pones en la mesa y cuando los trabajas y cuando los descompones en partes, muchas veces mucho más sencillo de lo que tú pensabas, ¿no?
Y yo creo que ese ejercicio tiene que empezarse a realizar en México a nivel municipal, ¿no? Un problema, por ejemplo, de un casino que es incendiado, ahora se sabe que, bueno, accidentalmente por un tipo que solo trataba de intimidar. Bueno, ¿por qué no después de un incidente como el de Sabino Gordo, otro bar donde hubo una balacera 3 o 4 semanas antes, ese lugar estaba abierto a esas horas o seguía solamente abierto después de que ya había habido amenazas y balaceras ahí mismo? Si ese lugar hubiera estado cerrado, no hubiera pasado eso. El asunto de la extorsión, por ejemplo, mucha de la extorsión que se da es extorsión telefónica. Entonces, simplemente avisarle a la gente que hay ciertas tácticas de extorsión que te dicen cierto tipo de cosas, o secuestro express, avisándole a la gente, informándole a la gente que esas cosas suceden, es mucho menos fácil que sean engañadas y que muchos de estos delitos se cometan. Entonces, esto ha estado pasando en el radio, se escucha ya con mucha frecuencia esta advertencia de que si te llaman por teléfono para avisarte que están secuestrando a un hijo tuyo, lo más probable es que sea falso, ¿no? En ese sentido ahí va, por ejemplo, en caminando Tampico, esa comunicación, ¿no? En Tampico así resolvieron el secuestro express. En los diarios empezaron a publicar, en la radio, el modus operandi de las organizaciones, y la gente ya sabía por dónde iban y era mucho más reacia a creerles o simplemente huía o les colgaba el teléfono. Yo estoy viendo como dos discursos muy distintos. Uno es de los grandes problemas de coordinación, de estrategia, la visión macro, y por el otro lado que sí hay una solución micro que se está empezando a dar, que las entidades en la medida para cierto tipo de delitos, ¿no? O sea, contra los Zetas, claramente, contra una organización cuasi militar, hay asuntos que solamente los puedes resolver con un contingente de soldados. Pero para, por ejemplo, problemas de mafias locales, extorsión, secuestro, creo que puede ser muy eficaz abordarlos de manera distinta, descomponerlos en partes y tomar medidas relativamente sencillas para prevenirlos, ¿no? Efectivamente, se requiere transformar la manera en que fiscalizamos estas instituciones, la manera en que estas instituciones rinden cuentas. Es un proceso que nos va a tomar 10 años como mínimo y probablemente una generación o más. El país no puede aguantar a que estas instituciones estén transformadas para empezar a ver alguna mejoría en los niveles de violencia que se ven en varias regiones. Hay algunas intervenciones puntuales, como ya se han mencionado aquí, que pueden mejorar en el margen algunas de las peores manifestaciones de la violencia que se vive, ¿no? Eduardo apuntó otras, pero es muy probable que a nivel local o a nivel regional se puedan ir diseñando algunas otras respuestas de esa naturaleza, ¿no? ¿Resuelven todo el problema? No, pero sí pueden mitigar de manera importante lo que se está viviendo. Bueno, pues el tiempo otra vez nos ha comido. Regresamos en un momento más a seguir discutiendo aquí en Entre Tres estos dilemas, estas preguntas. Quédense con nosotros. Bueno, seguimos hablando aquí sobre el tema que decíamos será el tema no de este sexenio ni del arranque de la próxima administración, sino seguramente de la próxima década y nos decías también seguramente de esta generación. Y lo que me parece interesante de lo que hemos hablado es que hay una discusión sobre cómo enfocamos el problema, cómo detectamos la enfermedad, cuáles son las estrategias, pero en este abanico de opciones parece que lo que está fuera del escenario es esta urgencia que de repente se oye en el discurso público de cambiar una serie de leyes, esta fantasía de que en el momento en que cambiemos las leyes ya se resolverán las cosas. Yo creo que ese quizá es un avance importante de nuestra discusión, que ya le estamos poniendo menos velitas a la legislación. No sé, Ernesto. Me parece que sí estamos disminuyendo, porque la experiencia nos ha permitido ver que las reformas han sido muchas y los resultados han sido pocos. Sí nos estamos moviendo en términos de reformas deseables en muchos casos. La reforma penal me parece que hoy, a pesar de todo, nos da mejores noticias de las que teníamos hace muy poco. No había, pues,
México llegó tarde a la reforma penal adversarial, oral, acusatoria, con respecto a la región latinoamericana, ¿no? Entre paréntesis, uno de los líderes de estos temas dijo que México es el único país que nació con la reforma y con la contrarreforma, por el capítulo de delincuencia organizada y todo el régimen de excepción, que no es menor porque siguen en tensión esos dos sistemas. Para la ONU, por ejemplo, el tema asociado con arraigo en México es un tema particularmente grave. Pero la agenda pendiente sí tiene que ver ya mucho más con nuestros diseños institucionales y con la forma como las instituciones operan. La agenda pendiente tiene que ver con, detrás de esa confiabilidad a la que yo hablaba, pues la capacidad de tener diseños institucionales en la policía que nos den una respuesta profesional y eficaz, sostenible. Y ahí tenemos un dilema enorme. Cuando se aplican las evaluaciones, los resultados son tan graves en términos de aprobación y desaprobación que los estados, los municipios han decidido reservarse la información para el público. Entonces, hoy tenemos un dilema enorme en esa área porque si se aplican todas las pruebas y se cumple con la norma, hay mucha gente que no puede realizar la función. Y si no se aplican, te quedas con mucha gente que no puede realizar la función. A mí me decía un agente que está en el terreno de juego que no puedes aplicar esa norma, porque en el terreno de juego necesitas gente pues, malona, necesitas estar seguro que no es un asesino a su vez, pero... No, eso es una barbaridad. Sí. Eso es una barbaridad. Eso ¿Tú no crees en esa historia? No, Es no, que tú yo- ves a los policías en cualquier lado y tienen sus lados ahí Sí, pero no duros, son- operativos. No, eso que dices tiene consecuencias gravísimas para la conclusión de cualquier ciudadano. Puede decir que, bueno, entonces cedamos un poco el espacio de control No, sobre la pero policía. tiene que ver, digamos, con qué es lo que con qué es lo que se está buscando, que digamos puede haber una historia en donde pudo haber quizá habido consumo de alguna droga anteriormente. Y con eso estás fuera. Eso imposibilita Eso que está haya mal. un policía Pero profesional define que malón. sea... No, eso Define me malón. refería. No, pero tiene que ver, digamos, con cuáles son los exámenes que estándares. estamos, cuáles son los estándares. Parece que están muy mal en que, ese sentido. que respete los derechos humanos y que haya profesionalismo, que haya un conocimiento de Que la, le controle de la los ley. ingresos, todo eso. Mira, los países muchas veces lo que hacen es concentrar a los malones, ponerlos en unidades especiales, llevarlos a tareas gravísimas en términos de delicado y desmembrar las unidades. Porque se te corrompen, se te enferman. Rapidísimamente. Sí, rápido hay que desmembrar. Entonces, ¿cómo ven estos dilemas de reformas, operación, leyes, prácticas? Yo las veo muy importantes, pero yo ya también me volví escéptico, sobre todo del cambio, digamos, a nivel federal. O sea, creo que tiene que haber un trabajo legislativo muy serio y muy profesional, pero a nivel estatal. Y tiene que adecuarse la reforma a la situación de las fuerzas a nivel estatal. Por ejemplo, en un lugar, en un estado donde ya la policía está completamente cooptada por el crimen organizado, quizás ahí el asunto del mando único sea una opción muy importante y necesaria. Pero en un lugar como Yucatán, quizás Querétaro, donde tienes policías poco infiltradas, pues a lo mejor ahí no vale la pena esa reforma, sino otras, ¿no? El caso, por ejemplo, de Veracruz. Veracruz tiene algunos municipios limpios y otros infiltrados, y ahí trabajan mucho con un esquema de policía intermunicipal. Entonces, varios alcaldes unen sus policías en algunas zonas, unos cuerpos que se desplazan en un grupo de municipios. Entonces, realmente no hay como un esquema único. Creo que tenemos que bajar de nivel la discusión a nivel estatal y no pensar que desde el centro, desde el nivel federal, se va a encontrar la solución para todas las regiones, ¿no? El asunto, por ejemplo, de las pandillas con el crimen organizado, pues se detecta en Tijuana, Juárez, Nuevo León, Monterrey, pero no está eso en San Luis Potosí o en Aguascalientes, en otros lugares. Entonces, yo siento que debe ser hay que ver que se activen los congresos estatales para diseñar a ese nivel reformas que sean más realistas, que estén más aterrizadas y que respondan a las necesidades estatales, ¿no? A ver, yo estoy parcialmente de acuerdo con Eduardo y con Ernesto, pero yo creo que sí hay algunos pendientes que no se pueden dejar de ver.
A ver, todavía no se hacen las reformas al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales consistentes con la reforma constitucional del 2008. Todavía está atorada en el Congreso varias modificaciones en materia de lavado de dinero, que sí serían importantes tener esos instrumentos y de limitación del uso del efectivo que no se han aprobado. Sigue pendiente, hay una discusión de fondo sobre cuántos policías debemos de tener, ¿no? Y esa discusión, digamos, yo también soy relativamente escéptico del mando único tal como se planteó, pero sí es una discusión que todavía se tiene que tener. A lo mejor lo que necesitamos es un modelo más simple, donde algunos municipios, donde pudiéramos hacer algún tipo de reforma al 115 constitucional, en lo cual algunos municipios muy pequeños, de menos de 5,000 habitantes, sí tuvieran que subrogar su servicio de policía, pero a lo mejor los grandes municipios sí pudieran mantener como el en control otros del países, daño. ¿no? Como sucede en España, por ejemplo, o en Canadá sucede que municipios que no pueden pagar 100 o más policías subrogan a la policía montada o a la policía provincial. Pero es una discusión que todavía se tiene que dar, es una discusión que todavía tiene que tener un correlato legal y hasta constitucional en algunos casos. Pero ¿qué pasó en el Congreso con la discusión de mando único? ¿Qué pasó? O sea, voy contigo, tienes toda la razón. El tema es a dónde se llevan las discusiones sobre el tema policial en el Congreso. Las versiones que yo tuve tienen que ver con que la discusión terminó girando en el presupuesto, no en el servicio policial. Necesitamos un sistema que haga esos acuerdos de los que estás hablando, por ejemplo, para que en efecto haya mecanismos de intervención a las policías locales, que las desarticulen o que intervengan el mando por el tiempo que sea necesario. Perdón la interrupción, pero lo que quiero decir es que hubo un periodo de discusión que no le arrojó a esta sociedad una solución, un modelo consensuado para avanzar hacia una policía coordinada, integrada, la que fuera, pero que tuviera el consenso y el acuerdo de las fuerzas políticas. Creo que estamos de acuerdo, pero estamos de acuerdo en que no ha culminado la discusión, Totalmente, la discusión no, legislativa claro. en muchas materias. No es nada más un asunto de operación. Sí, el tema del lavado de dinero es claro, ¿no? Este está atorado y Hay otra que es, digo, que se envió esta ley de cadenas delictivas, que es una discusión que hay que dar. ¿qué es eso? Se envió en abril, es el equivalente a lo que en Estados Unidos llaman el RICO Act, que es cierta medida la criminalización de la pertenencia a una organización delictiva, que hay que discutir los alcances, pero no es un tema menor. No es un tema menor. Entonces, yo siento que sí hay todavía una discusión muy amplia que hay que dar en el Congreso, y ya ni hablemos en los congresos estatales. Hasta donde yo entiendo, no más de 8 estados han culminado la transición al sistema adversarial, ¿no? Hay 8 estados que aún no han comenzado, que no han comenzado siquiera a hacer las consultas necesarias o a hacer las reformas necesarias a sus códigos penales, sus códigos de procedimientos, ¿no? Entonces, sí hay todavía ahí, a ese nivel todavía hay un trabajo muy importante que hacer. Hay pocos estados tienen profesionalización policial, estatutos básicos, tienen un problema enorme para ejercer los recursos que les da la federación porque sus normas tampoco están adecuadas para ejercer esos recursos en sintonía con las leyes federales. Entonces sí, pues yo siento que como yo he estado ahora más cerca, digamos, en municipios y eso, veo una urgencia a nivel local de que se modifiquen cosas. También lo veo en el federal. Siento que en lo federal también los efectos son como de más largo plazo y siento que hay una urgencia abajo porque las cosas cambien, ¿no? Bueno, hay historias locales, pues, por lo menos que habría que discutir, positivas. Una de las dificultades para los que vivimos en la Ciudad de México, y salimos menos que ustedes, toda esta discusión de la violencia, es que nos llega sobre todo por los periódicos, porque la Ciudad de México en muchos indicadores, no en todo, está mejor que antes y claramente mejor que otras entidades como Nuevo León, que antes estaban mucho mejor que la Ciudad de México. Y pues hay como muchas conclusiones que se tratan de sacar de la Ciudad de México, que aquí sí hay mando único, es decir, la policía no hay policías delegacionales, todas obedecen al jefe de gobierno, que aquí hay muchos más policías, hay una densidad policíaca mucho mayor. El jefe de gobierno diría, hay una política social más incluyente, no sé, digamos, ¿hay alguna lección de la Ciudad de México que podríamos sacar y que podría ser útil para otras entidades? ¿O realmente obedece a una serie de fenómenos muy circunstanciales, como aquí está la sede de los poderes federales, es solo una ciudad y no tiene, digamos, una zona más poco habitada? En fin, no sé. ¿Hay algo que se pueda decir del éxito de la Ciudad de México?
Seguramente hay varios elementos combinados que permiten tener la situación que tenemos ahorita, pero siguiendo lo que decía Alejandro hace rato en términos de distinguir delincuencia organizada y violencia, yo siempre insisto que el Distrito Federal, que el hecho de que no tenga violencia no significa que no tiene delincuencia organizada. Y si alguien tiene dudas, pues que salga a ver los mercados de contrabando que están a la vista de todos. Pero ¿por qué no está la violencia? Y ahí continúa tu pregunta. Yo he hablado con mandos policiales en la Ciudad de México que hablan de solamente del efecto asociado a la densidad en términos de agentes de seguridad de todo tipo. Hay harto policía. Pero a lo bestia. No solamente policías del Distrito Federal, tiene que ver con muchos cuerpos de seguridad privados y públicos. Federales. Más visibilidad a través de cámaras y todo esto que se ha estado desarrollando. Yo creo que hay más lecciones de las que hoy se conocen de lo que está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública del DF, pero porque la Secretaría de Seguridad Pública del DF tiene un problema fuerte de comunicación, se los he dicho una y otra vez, y cada vez que se los digo, lo aceptan. Han hecho mucho más de lo que nos explican que han hecho. Lo que no comparto es resumir hoy que la policía del DF es ejemplar para enseñar a todas las otras policías a ser igual, porque me parece que sigue habiendo problemas, y en la Comisión de Derechos Humanos del DF hay muchos de ellos en estudio hoy. Problemas no menores, conductas incluso asociadas a denuncias documentadas de tortura. Es decir, no es menor el problema, pero es cierto que tampoco estamos en el terreno en el que están otros. Hay mucho más preguntas, Carlos, que respuestas a lo que estás preguntando ahorita. El propio gobierno del DF no tiene una perspectiva convincente de qué esté pasando. Yo creo que Ebrard la debió haber hecho hace mucho, presentar una interpretación oficial de los hechos que dijera, esto es ejemplar y les voy a decir por qué. Porque lo que hemos hecho... Pero de alguna manera lo plantea en esos términos. Habla de la cantidad de policías que están en la calle, estos sistemas de vigilancia, desde luego presume éxitos de una política social que incluye a los jóvenes. En fin, yo sí creo que hay, incluso electoralmente perfumado, este discurso de que lo que hemos hecho en la Ciudad de México será la plataforma de lo que queremos hacer en el país el año que entra, ¿no? Yo solamente digo que una interpretación integrada, en términos de una política integral que nos diga por qué todos estos factores dan un saldo de seguridad de cierta naturaleza, eso es lo que yo no he encontrado todavía. Que, dicho de paso, sería un ejercicio pedagógico interesante. Yo creo que ese es un punto importante y que va más allá de lo que sucede o no sucede en el DF, que es que la política de seguridad en muchos sentidos es zona libre de evidencia. Sabemos muy poco. ¿A qué te refieres? Que sabemos muy poco de manera sistemática, utilizando métodos científicos sobre qué funciona y qué no funciona. Comparado con, por ejemplo, lo que sabemos sobre programas sociales, lo que se sabe sobre programas de seguridad es realmente lamentable. No sabemos cuáles son estas cadenas de causalidad. No lo conocemos. A ver, yo veo a muchos gobiernos estatales, incluso el propio gobierno del Distrito Federal, ponen retenes en las calles. No tenemos la menor idea de qué tipo de efectos tenga eso. Se ponen cámaras de vigilancia. No hay una evaluación sistemática y sostenida de qué tipo de efectos, de si incide o no en los niveles delictivos. En ausencia de eso es muy difícil saber qué funciona y qué no. Y es un problema bien serio porque no hay aprendizaje y no hay mejores prácticas, ¿no? Y no solo tiene que ver con política social asociada a la prevención del delito, tiene que ver con tácticas policiales, tiene que ver con prácticas institucionales, no sabemos. Entonces sí estamos a ciegas en este en muchos sentidos, sí. En México sí, pero las evaluaciones sí existen en otros países y podemos tomar programas exitosos que en Estados Unidos, en lugares como Brasil me parece que tienen mayores avances que acá, o en Europa, y podemos empezar a aplicarlos aquí con algunas adecuaciones y obviamente ya irlos evaluando acá, pero no creo tampoco que partamos de cero, ¿no? Bueno, Brasil tiene mejores mecanismos de evaluación, cada vez mejores, y también tiene más muertos. Es decir, este tema es un tema que requiere siempre un análisis muy complejo y cuesta mucho explicar a cielo abierto las distintas variables. Pero esto que dice Alejandro, zona libre de evidencia, me parece un concepto muy afortunado y al mismo tiempo muy digamos, lamentable, principalmente por el aprendizaje. Bueno, hubo toda una cantidad de recursos que se puso en la Secretaría de Seguridad Pública con el objetivo de hacer estudios sobre estos temas
Y tampoco eso ha jalado, ¿verdad? No se ha... O los tienen y no los publican. Yo quisiera pensar que tienen más cosas y que no tenemos acceso a ellas. Yo creo que es como el tiempo. Cuando se despliega la policía, ¿qué pasa por desplegarla? ¿Qué cambios hubo? ¿Cómo se leen esos cambios? Hay dificultades metodológicas digamos, inherentes, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, el despliegue de recursos de seguridad muchas veces está asociado positivamente, está asociado al incremento de la delincuencia. Gasto más porque hay más delincuencia, entonces la correlación me sale positiva. Entonces es difícil controlar factores en muchos sentidos. Bueno, tenemos ya el problema del tiempo, se nos escapó ya el programa. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta noche. Creo que nos queda la claridad de la complejidad del tema. Creo que no podemos sacar una conclusión inequívoca de qué es lo que está funcionando y qué es lo que no funciona, pero creo que tenemos un buen antídoto para quien se nos presente dentro de poco para decir que la respuesta a este problema tan complejo es muy sencilla y que solo es que voten por él. Muchas gracias y buenas noches. Barra de Opinión presentó. El ataque al Casino Royal de Monterrey representa una oportunidad para poner sobre la mesa de los debates el tema de los casinos. El de los casinos es un tema tabú que los diputados y senadores no han querido tocar durante muchos años, pero que debe ser abordado para contar con una legislación y una regulación adecuadas. El Casino Royal de Monterrey operaba con irregularidades. Esta situación irregular no provocó directamente el ataque, pero sí generó las condiciones propicias que facilitaron la acción de los agresores. Como ese, existen muchos casinos y casas de apuestas que operan sin permiso de las autoridades o bien a través de amparos del Poder Judicial que revocan las clausuras. Sí, es hora de hacer a un lado el tabú y de discutir el tema antes de que se presente otra tragedia con elevado costo en vidas humanas.